Diga. Bendiciones para todos ustedes, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Pueden tomar asiento, por favor. Y amados, ahí sentaditos, si puede ir abriendo su Biblia. Como he estado mencionando las últimas semanas, hermanos, meses, hemos estado hablando por parte de las Escrituras, mirando algunos personajes que tuvieron un acercamiento muy personal, muy íntimo, algunos de ellos con nuestro Señor Jesucristo, y recibieron de parte del Señor salvación, algún milagro, restauración, sabiduría, consejo, exhortación, diferentes causas, diferentes cosas, diferentes bendiciones. Hoy vamos a estar hablando del joven epiléptico. Y más que del joven, vamos a hablar un poquito más del padre del joven. Para poder, hermanos, entender bien lo que vamos a estar hablando, yo quisiera tomar dos escrituras en esta hermosa tarde. Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21, es el ente de Mateo. Y luego de ahí, hermanos, yo quisiera leer con ustedes Marcos, el mismo acontecimiento, pero desde el registro y el ente de Marcos. Entonces vamos a leer primeramente Mateo 17, 14 al 21 y luego vamos a darle lectura a Marcos 9, 14 al 29. Marcos 9, 14 al 29. Pero empecemos con Mateo 17, 14 al 21, donde la palabra de Dios nos dice: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Versículo 17. Respondió Jesús y dijo, esto es importante ponerle atención, Mire, respondió Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, ya lo leímos. Ahora vaya conmigo a Marcos, por favor. Capítulo 9, versículo 14 al 29. Marcos da un poco más de detalles y amplía la descripción del suceso. Marcos, por favor, capítulo 9, versículo 14. Mire lo que dice el versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Versículo 15. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús,
sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Las dos descripciones, Lucas también lo describe, pero lo describe de una manera mucho más corta, hermanos. Ahora bien, para poder entender, hermanos, lo que vamos a hablar, hay que ponerle mucha atención al contexto. ¿Qué está sucediendo? En este momento Jesús está bajando del monte con 3 de sus discípulos. ¿Qué sucedió en ese monte? La transfiguración. ¿Se recuerda, hermanos? El Señor Jesús subió con Juan, Jacobo y Pedro, y estando en el monte se transfiguró, dice la escritura, y hermanos, apareció Cristo en el centro con Elías y Moisés a los lados, y hermanos, la gloria de Dios se manifestó. Hubo una voz del cielo como la hubo en el bautismo, que dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a él oír. Ahora, ¿cuándo viene bajando, hermanos? Después de aquel glorioso momento, hermanos, encuentra a los otros 9 discípulos en un problema. Están rodeados de gente, están los escribas, hay un padre con un hijo que tiene epilepsia, y los teólogos dicen que es epilepsia, hermanos, porque si usted ha conocido a alguien con este tipo de condición, se describe en Marcos la enfermedad de cómo es. Entonces, amados, por eso es que se le dice el joven epiléptico. Ahora, se puede discutir mucho esto, pero no lo vamos a hacer hoy. La cuestión es, hermanos, que viene bajando, hermanos, Cristo Jesús de el monte donde el Padre le habló, donde el Padre se glorificó en él. Ahora encuentra abajo un padre con un hijo endemoniado. Están mirando los puntos. Y no solamente eso, pero, hermanos, el muchacho es epiléptico. Aparte de ser epiléptico, es sordo, es mudo y por consecuente un endemoniado. O sea, era un espíritu malo el que lo mantenía de esa manera. Ahora, ese es el contexto, esa es la imagen que tenemos de lo que está sucediendo. Lo interesante es que hay una indignación del Señor Jesús. No solamente una indignación, pero un desagrado. Porque Él dice generación, Mateo dice que dijo generación perversa y mala. E incrédula, discúlpeme, e incrédula. Ahora, yo quiero analizar, hermano, con usted en esta tarde. Yo encontré 7 razones por qué hay una indignación y un desagrado. Y si el Señor Jesús tuvo indignación y desagrado,
con esa generación. Imagínense la indignación y el desagrado de Dios con la generación con la cual estamos lidiando hoy. No se dirigió a un grupo específico. Recuerden, fueron los discípulos, los 9 discípulos que quedaron, los que fallaron, pero no los mencionó a ellos. No mencionó a los escribas que estaban discutiendo con ellos. No mencionó al gentío, al grupo, a la multitud. No dijo generación, refiriéndose a toda la gente en general, incluyendo tanto a los discípulos como a los religiosos, como a los mirones, como a todo el público que rodeaba este acontecimiento, que en última instancia se volvió un circo. Porque eso fue lo que encontró el Señor Jesús. Bajando, Él preguntó: ¿qué está pasando? Había discusiones, había mucha gente amotinada, había un problema, había un hombre desesperado, había un joven, hermano, endemoniado, había, hermano, tanta dificultad. Y el Señor Jesús se indigna y le desagrada lo que está sucediendo, lo que pasó mientras Él estaba, hermano, glorificándose en el monte. Ahora bien, vamos sin volver a la lectura, vamos a enumerar cuidadosamente, hermanos, esas razones por qué Cristo se indigna y se desagrada. Fíjese que es la única parte donde si no eres un cuidadoso estudioso del texto, puedes malinterpretar el enojo, puedes malinterpretar la forma de reprensión de Cristo Jesús en ese momento. Hay que tener cuidado. ¿A qué se refería el Señor con esta generación incrédula y perversa? Son palabras muy fuertes, más la palabra perversa, incluyéndolos a todos, porque el regaño, la exhortación fue para todos. No, hombre, cuidado cuando el Señor Jesús, hermanos, le ponía exhortación a sus palabras. ¿Se recuerda el templo? Que agarró ¿qué fue? Látigo, y comenzó a voltear las mesas de los cambistas. Y cómo no, si la misma palabra dice: han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Hacía negocio, hermanos, negocios ilícitos. Le sacaban el dinero a los creyentes, hermano, lucraban con la fe. Nada diferencia hay entre aquel tiempo y el día de hoy. ¿Me están siguiendo? Cuidado, hermanos, cuidado, mucho cuidado. Empecemos, hermanos, a enumerar por qué esa indignación del Señor Jesús y cómo lo vería el Señor Jesús en este tiempo. Empecemos por el elemento, por el principal sujeto de esto, el padre de familia, porque él fue el que provocó todo. Él vino buscando al Señor Jesús, pero el Señor Jesús estaba ¿en dónde? En la transfiguración. Sí, ahora cuando llega no encuentra al Señor Jesús, entonces obviamente nos imaginamos que le pidió a los discípulos: bueno, no está el Señor Jesús, pero ustedes lo pueden hacer porque ustedes son los representantes de Cristo. Y recuerde que Cristo, unos capítulos, versículos anterior, les había dado autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Se recuerda? Que ya el Señor les había dicho: id. Y cuando volvieron bien contentos, diciendo: Señor, hasta en tu nombre los demonios y las enfermedades y toda la gloria del Señor. Tremendo. O sea, quiere decir que ya habían visto y que ellos mismos habían experimentado el poder de Dios. ¿Qué pasó? La pregunta que siempre surge, que yo siempre les digo, que yo siempre les comparto, hermanos. Cada vez que tenemos un fracaso, un tropiezo, nos hacemos la pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y comencemos con el Padre. Ahora, el Padre es reprendido como fueron reprendidos los discípulos. No te he dicho, en otras palabras, en otro lugar dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria del Señor. En esta ocasión le dice:
en forma de reprensión. Al que cree, todo le es posible. Y él entiende en la exhortación de Cristo, porque él le dice, creo, y luego le dice, ¿cómo? Ayuda mi incredulidad. Fíjese bien que esto es muy humano. Todos pasamos por ese momento. Porque es muy fácil decir, es muy fácil, hermanos, cuando la enfermedad es de alguien más, cuando el hijo es de otra familia, cuando el problema le pertenece a otro sujeto. Pero cuando es a mí, cuando es mi familia, cuando es mi hijo, cuando es mi casa, cuando es mi economía, cuando es mi persona la que está sufriendo, y llega otro y te dice, solamente cree. Pues sí, como tú no estás ahí. ¿Aló? ¿Pasa o no pasa, hermanos? ¿No hemos estado usted y yo en alguna ocasión en ese lugar, en esa posición? Nos invade la duda. Nos cae, hermano, nos abraza. Porque como digo, es muy fácil levantar señalamiento y decir, no, tú nomás crees en Dios. Sí, pero cuando tú estuviste ahí en esa condición, ¿de veras tenías la fe completa y total? No, hermano, tarde que temprano todos dudamos. Entonces, la primera razón de la indignación del Señor Jesús es que se carecía de fe, no solamente del Padre, pero también de los discípulos, también de la gente, no se digan los escribas. Cuando Cristo Jesús volvió a Nazaret, Nazaret era su hometown, era su casa, era su barrio, para que me entienda. La gente lo había visto crecer. Ellos cuestionaron y dijeron, ¿no es este el hijo de José? ¿No está María, su mamá, entre nosotros? ¿No están sus hermanos entre nosotros? ¿Verdad? Y dice la escritura, hermano, que Cristo, cuando volvió a Nazaret en el comienzo de su ministerio, no pudo hacer muchos milagros ahí. ¿Por qué? Por la incredulidad. No hay nada más terrible en un creyente que ser incrédulo. Creyente incrédulo. ¿Siguen aquí? Ahora, tampoco vamos a señalar, porque tarde que temprano la duda nos invade a todos. Pero ¿qué dice la escritura sobre el poder creer? El poder creer, hermano, es tener fe. Porque la fe, hermanos, es la convicción de lo que no se ve. Y la raíz y el fruto para poder adquirir, para poder saborear el poder de la fe, está ¿en dónde? En el oír, ¿qué? La palabra. Entonces, cuando nos alimentamos, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente se alimenta del secularismo, del materialismo. Cuando somos absorbidos por lo que nos rodea, pocas veces, hermanos, nuestro espíritu tiene acceso a lo que verdaderamente alimenta la fe. Más cuando tienes gente en tu entorno que continuamente te está diciendo no se puede, no hay, no es real, es fantasía, y cuánta cosa, hermanos, está en tu entorno invadiéndote, contaminando tu espíritu y tu alma. Y en el momento que necesitas el milagro, estás tan saturado de información equívoca. Es una lucha, es una batalla. Imagínese el Padre, yo creo que él venía con fe, pero al ver que los discípulos no pudieron, ¿qué sucede en el primer fracaso? Desánimo. Ya no se hizo, ¿verdad? Y luego comenzaron las discusiones. Primera indignación, carencia de fe. Razones diferentes. ¿Cuáles? La información, los fracasos, las derrotas, las dificultades. Ay, se siente como regaño. Aguante, que apenas va la primera indignación. Vamos por la segunda.
Cuando llega el Señor Jesús, porque ya leímos los dos textos que nos interesan más, estaban los escribas discutiendo con los 9 discípulos. Ahora, obviamente estaban discutiendo el caso. ¿Qué se puede ver aquí, hermanos? Que los escribas maliciosamente, porque esa gente era maliciosa. Fariseos y escribas eran maliciosos. ¿Cómo es posible que a veces los más religiosos, los más creyentes son los más maliciosos? Se da cuenta, hermano, cuando usted hace un análisis de la forma en que Cristo hizo esos milagros. Los hizo en gente que no eran creyentes. Sí, no en los practicantes. Hubiera sido que los milagros hubieran sido manifiestos entre los practicantes del judaísmo, de la fe. Pero no. Antes los milagros más grandes fueron hechos a personas que ni judías eran. Lejos. A una le dijo: ¿cómo crees que te voy a dar un milagro? ¿Cómo le voy a dar el pan de los hijos a los perros? Pero esa fe, hermano. Entonces a veces los enemigos los tienes en casa. Vámonos. A veces los enemigos están en casa. Son practicantes. Y mire, cuando hay un fracaso en el mundo eclesial, me refiero a la iglesia, en cualquier tipo de fracaso, una iglesia que se cierra, un ministro que cae, algo, ¿quiénes son los que más critican? Los mismos hermanos. Lo agarran y lo hacen pedazos, hermano. Tristemente, esa es la realidad. Los escribas maliciosamente se gozaban de la imposibilidad y del fracaso de los discípulos. De eso se indignó el Señor Jesús, hermano. Se indignó. Es una indignación. Y sí, siempre estaban buscando la manera de hacer que Cristo tropezara, ya sea con las palabras o con los hechos. Siempre andaban buscando la manera de llevarle a la cruz. Siempre anduvieron estorbando y perturbando. Nunca construyeron, nunca abrieron brecha. Siempre eran perturbadores. Mire, le voy a dar una palabra bien fuerte aquí. Ahí le va. Si alguno hace caer a uno de mis pequeños, amárrese una de molino, eran unos piedrones así, y láncese al mar. Así tan delicado es. Ahora, ¿quiénes hacen tropezar? No los malos, no los impíos, no los pecaminosos, sino a veces el maliciosamente integrado al cuerpo de Cristo, que no es parte del cuerpo de Cristo, pero que participa. ¿Sabe por qué la iglesia a veces no avanza? Por la desunión, por los conflictos, por los señalamientos. Pierde credibilidad. Ahora, estoy hablando en términos generales. Acuérdese que yo siempre le he dicho y le vuelvo a repetir: no hay iglesia más hermosa y más linda que esta. Sí, hermano. Gracias a Dios los problemas que tenemos son que son de estacionarse donde no debiste estacionarte y ya. Ya, eso fue todo. Pero ¿de qué se indignó? Se indignó de la carencia de fe. Se indignó de lo malicioso de algunos personajes. Número 3. La muchedumbre. Siempre incomodó la muchedumbre, porque a donde va Vicente, allá va la gente. ¿Sí o no, hermano? A hacer bola. El Señor Jesús un día se molestó tanto que les dijo: me siguen. Iba a decir porque les doy de tragar, pero no voy a decir eso. Me siguen porque les di de comer, no porque les importase. Qué tremendo, ¿no? Y sí, fíjese bien, hermanos, que las multitudes
había diferentes circunstancias. Hubo momentos en que la multitud, hermanos, conmovieron al Señor Jesús. Son como ovejas que no tienen pastor. En otra ocasión lo reprendió a todos. Recuerde la multitud que lo recibió entrando a Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y una semana después, crucifíquenle. La muchedumbre. Que la muchedumbre más bien estaba preocupada más por sus propias necesidades que por las necesidades de los demás. ¿Por qué a veces va la gente? ¿Por qué la gente se aglomera? A ver qué le toca, a ver qué están dando, a ver qué hay. Hay una cola ahí, tú fórmate. Si hay una cola es porque algo van a dar, tú fórmate. Y no sabe qué es la migra, ¿verdad? Santo Dios. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Porque así son el amontonamiento, hermanos. Como la gente a veces provoca el que las multitudes hagan todo lo que ha pasado en las últimas semanas, meses, y que ahorita está pasando. ¿Qué es? Que un par de locos salen, comienzan a romper las ventanas de los negocios, y 4, 5, 10, 20, 100, 200, 1000, 2000, 3000 personas detrás de ellos. La euforia, ¿no? El momento que impulsa que la gente, hermano, se amotine. Eso le indigna mucho al Señor, porque la mayoría de ellos buscaban sus propios beneficios y no se preocupaban. Hay algo que la gente ha perdido, que esta generación ha perdido. Se lo dije a los jóvenes en la última vez que estuve con ellos. La sensibilidad, el respeto. Estamos en un tiempo donde las nuevas generaciones, preocúpate por ti. Si te hace sentir bien, hazlo. Si te gusta, dale. Tú no te preocupes de qué dirán, ni qué lo bueno y lo malo es irrelevante. Es cómo te sientes. Cuidado con estas cosas, hermanos, porque la muchedumbre lo practica, porque la gente dice en el común que está bien, que es correcto, y llegará el momento en que nos van a señalar a nosotros, hermanos, como, bueno, ya los raritos, ¿no? Los que discriminamos, los que no entendemos el nuevo movimiento, los que no aceptamos el nuevo sistema mundial, el nuevo sistema de cómo se forma una familia, en qué consiste el matrimonio. ¿Siguen aquí todavía? Este número 3 nos va a llevar al número 4. Porque mire, la primera indignación, la carencia de fe. La segunda, la malicia de las personas. La tercera, las personas egoístas, preocupadas más por lo que van a recibir y por lo que ellas buscan que por la necesidad de un padre que está llorando por su hijo, que en vez de ponerse en los zapatos de aquel hombre, hacen un circo de ese lugar. Y la otra es que había dentro de esta multitud gente motivada más por el morbo y la curiosidad que por la verdad y la salvación. ¿Qué atrae? ¿Qué seduce a la gente? ¿Cuál es el morbo de la gente? Por eso el Señor Jesús nos advertía: si dicen está en el desierto, no salgáis. Si hace un milagro acá, tampoco. Cuidado. Un día estaba por ahí en un tallercillo ahí, en un changarrillo. No sé qué fui a recoger o qué fui a dar o qué fui a hacer. No, hace años de eso. Y alguien supo por ahí que yo era el pastor de aquí, el ministro. Y luego le da un codazo uno al otro y le dice: pregúntale a él. Y luego llega y se me acerca así muy tímido y me dice: es que allá atrás está la Virgen. Chihuahua, ¿en qué me van a meter estos ingratos? Dije yo. Pues ahí me lleva para atrás a ver. Y pues usted sabe, hermano, que los orines, digo,
Los liqueos forman manchas y las manchas regularmente son así, ¿verdad? No, pues dijo, se apareció la Virgen ahí. Y yo le dije y le advertí, mira, más vale que la pintes, pinta a tu Virgen ahí, porque si la anuncias, el negocio se te va a caer, se te va a caer. Aquí vas a tener 50, 100 gentes rezando el rosario con veladoras y se te va a acabar el rollo aquí alrededor, se te va a acabar el negocio. Mire, me entendió el muchacho, mejor lo pintó, el chorreadero eso que había ahí. Y se lo digo porque yo ya lo había visto. En cierta ocasión, años más atrás todavía, a mi vecino, en un foquito que cambió, una lamparita que cambió, apareció la imagen en la lamparita. También lo mismo. No, hermano, era un rollo para llegar a la casa. Imagínense, todas las noches era un desfile. Y toda la noche rezando, y luego llegaban los mariachis, cantar las mañanitas, toda la noche y toda la madrugada. Hasta que alguien, no le voy a decir quién, alguien, no me pregunte quién, quebró el foco y se acabó el problema. El morbo, la curiosidad. Recuerde que Cristo sanaba, literalmente sanaba. Entonces la gente a veces estaba ahí no porque quisiera la verdad, no porque gustase de la salvación, no porque recibiese la gracia, sino para ver qué iba a hacer, a ver cómo se iba a ver. Decía un predicador, Cristo fue un showman. O sea que si a Cristo lo ponen en Las Vegas, llena el estadio. Por eso es que hay mucho predicador tan falso, hermano, que provoca milagros que no existen, porque eso es lo que llama a la gente, amotina, la gente va, pero no va verdaderamente porque quiera la gracia, no por el mensaje de salvación, va por curiosidad. ¿Siguen aquí? ¿No se han enojado conmigo? No se enoje. Le prometo que no vuelvo a quebrar. Disculpe, ya se me... Pero se acabó el problema. Se acabó. Es que duró semanas el relajo. No podía entrar a la casa, hermano. Carrería, un desfile que había entrada y salida. 11 de la noche, los mariachis con todo, hermano. Ay, mexicanos, dije yo. Qué bueno que soy de Chihuahua, dije. No es cierto. Entonces, la carencia de fe, pero aquí el Señor Jesús número 5, dio un enfoque más fuerte. Porque tanto a los discípulos como al papá les dijo poca fe. ¿Por qué no pudimos reprenderle? ¿Por qué no le pudimos echar fuera? Por vuestra poca fe. Pero la poca fe venía, número 6, de la falta de ejercicios espirituales. La indignación del Señor Jesús estaba, hermanos, en que la gente no practica los ejercicios espirituales más importantes. Este género no sale sino con... O sea, nos gusta otras cosas, nos gusta el compañerismo. Llévame a un concierto, llévame a algo donde mi carne se goce. Pero si hay algo que a la carne no le gusta, son dos cosas: ayuno y oración. Lo evita a toda costa. Hay que evitar esos ejercicios. Entonces, a veces las cosas no suceden porque estamos muy perturbados, muy contaminados.
Y la oración y el ayuno es lo que hace, hermano. El ayuno y la oración limpia la contaminación, te alinea, te acerca al Señor, te hace más sensible, más audible, con una visión más clara de la obra del Señor, con una sensibilidad espiritual, con un respeto y una santidad más aguda a la palabra del Señor. Por ello les dijo eso. Lo que les falta es practicar más estos ejercicios espirituales. Y número 7, ya voy a terminar porque ya me fui de largo con esto de las historias de las apariciones. Si te dicen allá está, no vayas. Amén. Está en el desierto, no salgáis. Se apareció por acá, vaya, porque los vecinos se van a enojar. O sea, yo pues. ¿Sabe cuál era la última que yo veo aquí? El último descontento del Señor Jesús. Después de la falta de la oración y el ayuno, después de la poca fe, después de la morbosidad y la curiosidad de la gente, después, hermanos, del egoísmo de las personas, después de la malicia, después de la carencia de creerle al Señor, es una fe muy débil, que no podían entender y desconocían el ámbito espiritual. Esto es muy importante que lo entienda. Este es el único texto donde dice la palabra del Señor, y déjenme leerlo. En el versículo 29 de Marcos 9, 29, la última parte dice, este género. Y Mateo también dice este género. Ahora, cuando estudias la palabra género, tú encuentras que se refiere a un tipo o clase o un tipo de familia de espíritus. Cuando lees Efesios, el capítulo 6 de Efesios, vas a encontrar claramente que dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados que se mueven en los aires, gobernadores de las tinieblas. Habla de jerarquía, habla de órdenes, quiere decir que el espíritu que cargaba este niño era se recuerda a los otros, los de que eran legión. O sea, imagínense, hermano, el mundo espiritual. Ahora, el problema que tenemos muchos creyentes es que desconocemos el ámbito espiritual. Ahora, ¿por qué lo desconocemos? Porque para conocer algo hay que estar en ese lugar. Déjese lo explico de otra manera, hermanos. Somos tan absorbidos por lo material, estamos tan ocupados y preocupados por todo lo que hacemos, todo lo que nos rodea, todo lo que tenemos. Estamos tan llenos de cosas, de preocupaciones, que pocas veces tenemos tiempo para pensar en el reino de los cielos, en la eternidad, en la salvación de las almas. ¿Me están entendiendo? En la oración, en el ayuno, en las prácticas espirituales, en la presencia de Dios, en la comunión íntima con el Señor, en la voluntad de Dios. Entonces, al no tener tiempo nosotros para estar en ese ámbito espiritual, desconocemos literalmente. Y a veces no sabemos describir, o no sabemos interpretar, o no sabemos entender qué espíritu se está moviendo. Ha llegado el momento donde la gente, hermanos, hace una descripción creyendo que es la presencia de Dios y es un demonio el que está ahí. Porque a veces el enemigo se presenta como ángel de. Pero aquel que discierne, aquel que conoce, aquel que sabe. Mire, ahí va, escuche esto. Ya se me hizo tarde, pero no importa. Dejó la novela grabando, ¿verdad que sí? Va entonces. Mire. El enemigo sabe con quién se mete. Y sabe cómo, cuándo y por qué. Él nos vigila las 24 horas, 24/7, hermanos. Siempre nos está vigilando, siempre está. Ahora, el enemigo sabe quién tiene investidura espiritual y quién no. Quién es poderoso en el Señor y quién no. Quién está débil y quién no.
En lo espiritual, todo está revelado. No hay engaño. Él sabe de qué pie cojeas y sabe por dónde llegarte. Por ello es importante, hermanos, no revelar lo que está en tu pensamiento. Él no conoce tu interno, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. El Señor mora en ti. Ahora, ¿cómo se da cuenta? Cuando revelas tus debilidades, cuando no sabes cómo conducirte en medio de un ambiente adverso, malo, donde puedes describir, donde puedes discernir, entender el tipo de espíritu que se está moviendo, que te está atacando, que está invadiendo tu casa, tu familia, tu mente, tu corazón, tus hijos. Y cuando alguien sabe y discierne, entonces sabe orar correctamente, sabe reprender específicamente el espíritu que está invadiendo. Y se somete, se sujeta, porque en el nombre de Cristo Jesús no hay espíritu, no hay demonio. ¿Qué pasó con ese demonio? En cuanto se le acercó el Señor Jesús, se comenzó a convulsionar. ¿Qué pasó con aquellos de los gadarenos? ¿Se recuerda, hermanos? Rápido hubo reacción. En el momento que Cristo aparece en la escena, hermanos, el enemigo tiene que huir. Pero para eso tú tienes que discernir, entender el género, la estructura, el gobierno que hay, el espíritu que se está moviendo. Y que puedas reprenderle y que algo suceda. Y no te vaya a pasar como a Simón, ¿se recuerda? Bueno, sí, conozco a Pedro, conozco a Cristo, pero ¿y tú qué? O sea, ¿de cuál masticas o qué? Y dice que les puso una zarandeada, los arrastró. No era Simón, era otro. Estoy equivocado aquí. Léase la Biblia, a veces a mí se me va la onda. Sí. Te reprendo en el nombre de Cristo. Oye, espérame. El que predica, ¿cuál Cristo? El que predica Pedro. Sí, pues. Conozco a Cristo, conozco a Pedro, pero ¿y tú qué? Porque gente que no se gastó el tiempo, no creció, no maduró espiritualmente. No, hay que gastar tiempo en el altar, hermano. Hay que gastar tiempo en la palabra, hay que meterse con Dios, hermano. Hay que creerle a Dios, hay que invertir en lo espiritual, hay que subir a la dimensión espiritual, porque ahí te quiere Dios, hermano. Y ahí Dios te va a usar. Por eso te hablan a ti. Cuando hay enfermo aquí, a ti. Cuando hay demonio aquí, a ti te hablan, porque tú eres el de la autoridad. Y si no te hablan es porque pues no. Nos va a revolcar a los dos, al que te habló y a ti. Han hecho ya me voy. Han hecho la pregunta: ¿qué pasó con las manifestaciones? No ha pasado nada. Es que la iglesia no está lista. Y esto me estoy refiriendo en términos generales. La mayoría es un show, todos son shows y disfraces. Pero las verdaderas manifestaciones, hermanos, son escasas simple y sencillamente porque la iglesia no está en ese nivel, no entiende. Crezcamos, hermano, maduremos. Sí, en el nombre de Cristo Jesús conquistemos. Y cuando el demonio se aparezca, tiene que huir, porque usted está investido con el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y ya no lo están mirando a usted, están mirando al que viene detrás de usted, hermano. Amén. Así que, amados, echémosle ganas en el nombre de Cristo Jesús y aprendamos de textos como estos. Fallaron todos. Cristo se indignó, pero aceptaron la corrección. Y después todos estos hombres se volvieron poderosos en el Señor. Amén, amados. A echarle ganas, pues, pónganse de pie. Ya me fui de largo, hermano, discúlpeme. Perdóneme, hermano. Incline su rostro conmigo, por favor. Vamos a orar. Padre eterno Dios, tu palabra nos enseña, Señor. No habrá demonio, Señor, que se presente. Espíritu inmundo, Señor, que perturbe,
que destruya ni nuestras familias, ni nuestros hogares, ni nuestros hijos, ni nuestras economías, ni nuestros destinos. Padre, más bien, Señor, tú nos concederás la victoria, Señor, oh Dios. Y cualquier enfermedad, cualquier dolencia, cualquier situación adversa provocada por el enemigo será, Señor, detenida, reprendida, desechada por el poder de tu gracia, Señor, por el poder de tu presencia, por el poder de tu Espíritu Santo. Ciertamente, Señor, podemos clamar como clamaba aquel padre. Ayuda nuestra incredulidad, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Los milagros de ayer son los mismos milagros de hoy, Señor. Tú tienes el poder para salvar, para sanar, como lo hiciste el día de ayer. Tú lo puedes hacer el día de hoy, Señor. Así como se sometían y se sujetaban los demonios a ti, Señor, así hoy también se te sujetan, Padre, porque el poder nunca ha dejado de fluir, porque sigues siendo Dios, porque estás en tu trono. Padre, enséñanos a crecer, a madurar, a alcanzar ese nivel espiritual donde tú nos quieres tener, Señor. Y no producir indignación ni enojo, Señor, oh Dios, ni frustración, Padre, de ninguna manera. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque necesitados estamos, porque queremos ver tu gloria, porque queremos ver tu poder, porque queremos ver los milagros, Señor, verdaderos, genuinos, santos, Señor, seguros. Padre, honorables en tu nombre, Padre del cielo, en tu nombre, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Estas señales seguirán a los que creen, dice tu palabra. En tu nombre echarán fuera demonios. Así dice tu palabra, Señor. No habrá perturbación, no habrá males, Señor, que vengan a destruir, Dios. Una investidura del poder de tu Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada padre, madre de familia, Señor. El poder tuyo venga y descienda, Dios del cielo. La gracia tuya los colme en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Poder, autoridad, Señor, de lo alto, Padre eterno, para que nunca vaya el enemigo a burlarse, Señor, a querer tomar poder, autoridad, Señor, sobre lo que tú ya nos has dado. Padre, que no nos vaya a robar esas bendiciones que tú ya, Señor, has designado para tu pueblo, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios, gracias te damos, eterno Señor. Gracias en Cristo Jesús, gracias. Amén, Señor. Amén, gloria a Dios. Ahora sí, hermano, cuando salga por esa puerta, que el demonio le tenga miedo. Amén. Vamos, hermanos, a levantar ofrenda. Vamos a dar a Dios con gozo y con alegría. Padre, en tu nombre, Señor, tu pueblo con amor, con gozo, con generosidad, con disponibilidad, Señor, en la santidad tuya, trae ofrendas, Señor, al alfolí. Sea tu pueblo bendecido, próspero, alentado, Señor, oh Dios, multiplicado en bienes, en salud, en todo, Padre del cielo. Bendiga al dador alegre, bendiga a su pueblo, bendiga a los suyos en Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios. Amén, Señor. Amén. Muy bien, pueden pasar, hermanos. Me disculpo una vez más que me alargué un poquito más, me extendí, pero sí era necesario decir todo esto. Amados del Señor, nomás quiero decirles que, hermanos, no ha habido respuesta todavía, todo sigue en negociación. Esto quiere decir, hermanos, que no nos quieren dejar ir, pero no les gustan los números que dimos, así que sus oraciones y ya Dios dirá qué se tiene que hacer, hermanos. Espero el domingo ya darles una respuesta. Por mientras, amados del Señor, agradezco su participación que ustedes han tenido. Los hermanos, las hermanas que han estado trabajando y gracias, hermanos, por participar. Vamos muy bien, vamos muy bien. El Señor nos ha bendecido. Se está acercando ya mayo, hermanos. Abril se está yendo, ya viene Navidad otra vez, qué bárbaro. Mayo, hermanos, y viene el día de las madres. Tendremos un lindo evento, hermanos, en el servicio. Vamos a ver si los juntamos a todos
en un servicio bilingüe para juntar a mamá con los hijos, hermanos. Entonces esto va a ser para el mayo, va a caer en 9, ¿verdad? Sí, cae en 9, mayo 9, hermanos. Así que ya mero, estamos a unas pocas semanas ya de este acontecimiento. Es el próximo servicio fuerte que tenemos. Oramos para ser despedidos, hermanos, ¿sí? ¿Todos contentos en el Señor? Sí, contentos, alegres en el Señor. Cualquier cosa, todo está en las manos del Señor. Sirvámosle con mucho fervor, con mucho amor, hermanos. Crezcamos en el Señor, maduremos y echémosle muchas ganas, porque el Señor viene pronto por su iglesia. Señor y Padre, gracias. Cuida, bendice, protege, prospera, alienta a tu pueblo, Señor del cielo, en todo tiempo, Señor. Llénales de tu gloria, de tu presencia, de tu poder. Llénalos de tu autoridad, Padre del cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, despídenos en paz. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Salúdense, santos, en el amor del Señor.